Señores, qué bueno que continúan con nosotros porque continuaremos hablando de geopolítica, pero ahora con un experto, Oscar Guedes, está en la línea y vamos a conversar con él sobre cómo impactaría a la República Dominicana en una escalada mayor de este conflicto en Medio Oriente. Buenas tardes, Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Oscar. El gobierno dominicano, el Ministerio de Industria y Comercio específicamente ha advertido que el cierre del estrecho Hormuz impactaría a la República Dominicana, bueno, a todo el mundo realmente, pero ¿cómo afectaría exactamente a la República Dominicana? Mira, la importancia estratégica del estrecho de Hormuz es de las más resaltantes, de las más destacadas en todo el planeta. El estrecho de Hormuz circula a diario el 20% de todo el petróleo que se comercia en el planeta entero. Y alrededor del 20% también del gas natural licuado que se vende en el mundo. Eso significa que un bloqueo de este estrecho podría generar una escasez del 20% del petróleo que necesita el mundo a diario para su consumo. Obviamente, cuando tú generas escasez en cualquier producto en el mercado, vas a generar un alza de precios. Así que este conflicto, por ejemplo, en el primer día de los ataques de Israel a Teherán, el petróleo subió en un 7%, un alza que no se registraba en esta proporción desde hacía más de 8 o 10 años. De manera que un cierre del estrecho de Hormuz podría generar una escalada preocupante de los precios del petróleo. Y además hay que contar con que Estados Unidos ha dicho que si hubiese un bloqueo de Hormuz, en aproximadamente un mes ellos lo podrían desbloquear. Pero ¿quién quiere un mes en un alza de precios del petróleo, en una escalada que podría llegar a tal vez un 50% más de los precios? Actualmente el petróleo está alrededor de los $70 el barril. ¿A cuánto llegaría con el cierre del estrecho de Hormuz? Y además el gas natural, que es otro producto que la República Dominicana importa para la generación de energía eléctrica, para el consumo en los hogares, para el uso de los vehículos. Era que el impacto para la República Dominicana sería de considerar. Y nosotros, mi estimado, pudiéramos tener opciones, por ejemplo, la renovación de alguna manera, si restablecemos las relaciones que han estado un poco deterioradas con Venezuela, del tema de Petrocaribe, o el mismo petróleo ruso que se le está vendiendo a la India a un precio más barato y ellos lo están revendiendo. Eso pudiera estar dentro del marco de nuestras opciones para poder paliar la futura crisis que se nos avecina, porque tengo entendido que nosotros tenemos abastecimiento de petróleo, o sea, tenemos almacenaje solamente como para 35 días. Es que el temor no es a que se falte así el crudo, porque vamos, República Dominicana probablemente no importe desde Arabia Saudita o desde Kuwait o desde Qatar o desde Irán, que son los países que exportan su crudo a través del estrecho de Hormuz. Pero el problema es que aunque tú lo compres en la esquina, el precio te va a cotizar más alto, porque acuérdate que lo que se compra o lo que se cotiza en los mercados internacionales son las compras de futuro, de dentro de un mes. Si se produce un bloqueo, inmediatamente esos precios de aquí a un mes se van a disparar. Aunque tú lo compres a la vuelta, aunque lo compremos en el colmado de la esquina, los precios van a subir. Y los impactos de esa subida son múltiples. ¿Por qué? Porque ¿dónde se produce el arroz y dónde se producen los alimentos que consumimos nosotros aquí en República Dominicana? Se producen en Cibao, se producen en otras partes en el sur, ¿verdad? Se producen aquí mismo la gran mayoría de los alimentos, pero hay que traerlos a la capital. Y traerlos a la capital y distribuirlos en toda la red de supermercados conlleva transporte vehicular. ¿Y qué consumen los transportes de tierra? Consumen gasolina, y la gasolina es un derivado del petróleo, por tanto toda esa cadena de precios se va a elevar. Entonces se van a elevar los precios de los combustibles,
en los mercados internacionales, se van a elevar, por tanto, los precios de los fletes de esos combustibles, se van a elevar los precios del transporte, almacenaje, los costos de distribución, los costos de distribución y venta de los alimentos, y el ciudadano de a pie termina pagando un precio que no sabe de dónde proviene y que no tiene nada que ver con nuestra realidad, pero sí tiene que ver todo que ver con nuestra realidad, porque lo que ocurre en Medio Oriente impacta en el mundo entero. Entonces ya el problema no es quién te lo vende. El precio se disparó. Oscar, buenas tardes. Adelante. Elías Rodríguez y Rodríguez de este lado. Hermano, saludos. Un placer. Pero, ¿usted cree que es posible que China permita y Rusia que esta situación de Ayatollah le dé facultad para cerrar el estrecho de Hormuz? ¿China permitiría eso igualmente que Rusia, que son los más favorables o los más, lo más consumidores de su petróleo que cruza por ahí? Y la otra es, ha dicho Donald Trump que él no va a permitir que que el petróleo reciba alza. ¿Qué le pareció esto? El presidente de Estados Unidos efectivamente ha dicho que él está vigilando y no quiere que haya alza en los precios del petróleo. Pero sabemos que los precios de los commodities no lo deciden los jefes de Estado. Los precios de los commodities se deciden por las cotizaciones que se producen en las bolsas en las que se venden, en la WTI, en la otra. Ahí es donde se decide, y se decide por la relación oferta-demanda, como todo lo que se cotiza en los mercados. Eso, yo no soy economista, pero eso creo que es economía A1. Sin embargo, respecto a la otra parte de la pregunta que me hace Elías, de si China, Rusia estarían dispuestos a permitirlo, o incluso Estados Unidos, yo voy más allá. El primero que no le conviene el bloqueo del estrecho de Hormuz es Irán mismo. El propio Irán nunca ha bloqueado el estrecho de Hormuz, y no creo que lo haga porque su propio petróleo, el que ellos exportan, la gran mayoría sale por el estrecho de Hormuz. De manera que ellos no pueden bloquear su propia salida al mar de su propio petróleo. Así que esta posibilidad existe, pero que ocurra ya es otra cosa. Ahora bien. O sea que es una amenaza de estrategia prácticamente que ha utilizado Irán. Aparentemente. Es una amenaza estratégica. Es como quien tiene, es como los países que tienen armas nucleares, que la utilizan como elemento de disuasión. No la usan, pero siempre te recuerdan que ellos la tienen. Sí. Oscar, Jennifer de los Santos, buenas tardes. Hola. 2 preguntas breves. Me gustaría saber, para que la gente tenga conocimiento, ¿qué es lo que busca Estados Unidos al incorporarse en esos ataques a Irán? Y la otra es, esta rivalidad que existe entre Israel e Irán, ¿cuál es el origen de esta contienda? Bueno, tenemos que irnos atrás en la historia para ver el origen de la rivalidad. Recordemos que el Estado de Israel no se creó, no nació como nacieron la mayoría o casi todos los estados-nación del mundo. En América Latina, por ejemplo, estábamos nosotros divididos según cómo nos dividió políticamente la colonia española. Unos eran capitanía general, otros eran virreinato, y estábamos los territorios más o menos divididos, ¿verdad? Y luego, cuando nuestros próceres iniciaron los procesos de liberación y de independencia, pues demarcaron los territorios más o menos igual que como estaban demarcados por los españoles. Por ejemplo, en el caso de Venezuela era una capitanía general, y la capitanía general de Venezuela se convirtió en la República de Venezuela. Igual Colombia, igual Ecuador, igual Perú, etcétera, etcétera, etcétera. No es diferente para la República Dominicana, para cualquier otra nación del mundo. En Medio Oriente lo que nosotros conseguimos en 1800, a mediados de 1800 o inicios de 1800, en Medio Oriente se retrasó porque el Imperio Otomano venía gobernando durante 800 años
terminó de caer con la Primera Guerra Mundial. Al término de la Primera Guerra Mundial, ellos se habían aliado con Alemania y terminan siendo derrotados y todo su territorio fragmentado. Algunos territorios se lo dividieron como colonias, Francia, Inglaterra, así, tú coges todo este pedazo que yo cojo aquí, echo una línea aquí, aquí para allá es tuyo, aquí para acá. Palestina, el territorio de Palestina, quedó bajo poder de Inglaterra y se llamaba el Mandato Inglés de Palestina, así se llamaba. Pero desde finales del siglo XIX, el inicio del siglo XX, en Londres, comenzó un movimiento llamado el movimiento de sionismo, el movimiento que proponía y que pregonaba la idea de que el relato bíblico de la tierra de Israel, no sé qué, era materializable en Jerusalén y que había que promover eso. Claro, este movimiento tenía una lógica, y la lógica era que los judíos siempre fueron muy rechazados y perseguidos en Europa durante los últimos, ¿cuántos? 2000 años. Vamos a ponerle un número, 1500 años. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en el 39 y se evidencia al final de la guerra toda la persecución, los asesinatos sistemáticos cometidos por la Alemania nazi contra medio mundo, pero en especial contra los judíos, este movimiento sionista consigue la excusa perfecta para materializar su plan de, miren, vamos a tomar esta tierra de Palestina y vamos a mudarnos los judíos allí, y así le quitamos a Europa el problema de seguir lidiando con los judíos. Para que no se repita en el futuro otra situación como la ocurrida, otra masacre como la vivida en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Reino Unido, que había prometido la libertad o la independencia de los árabes en Palestina para 1948, en el año 1947 decide crear el Estado de Israel y decide trasladar a miles de judíos a territorio de Palestina para poblar Palestina con judíos, a pesar de que ya allí había habitantes, había cristianos, había musulmanes y había judíos que vivían y convivían allí. Ese hecho es lo que desata la furia de los países del Medio Oriente, porque la forma en que entraron aquellos judíos que venían de vivir el holocausto, la catástrofe, la persecución y los horrores de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pues de repetir agresiones y de saquear casas, robar tierras y animales, sacar a familias de sus casas para tomarlas en una tierra sin ley, como era el mandato británico de Palestina en ese momento. Y en Naciones Unidas entonces se decide, la recién creada Naciones Unidas, Inglaterra, Estados Unidos impone su visión al resto de Europa y le dicen, miren, vamos a hacer esto, vamos a crear esta nación y nos quitamos este problema de encima. Y crean por resolución el Estado de Israel. Y le asignan el 51% del territorio de Palestina a Israel y el 49% se lo dejan a los palestinos, los residentes. En 1948, ¿no? A Oscar. En el año 48, sí. Correcto. Sí, pero después de ahí Israel se ha tomado, lo último que se tomó fue los Altos del Golán ahora. O sea, los israelíes le han dado funda a todo el mundo. Estimado Oscar, ¿cómo influye? Le faltó una, la de Donald Trump. La de Donald Trump, sí, para que... ¿Qué persigue Estados Unidos con estos ataques a Irán? Bueno, se supone, ya ha dicho el presidente Trump, que su meta es la destrucción total del programa nuclear de Irán, porque él dice que Irán no tiene derecho a tener una bomba nuclear. Claro, Israel sí tiene bombas nucleares. No, pero es el discurso, pero en esencia, ¿qué persigue? Porque esa es la justificación, lo que él está planteando. No, detrás de todo esto siempre ha estado una búsqueda de un cambio de régimen en Irán. No es el primer intento. La Revolución Islámica de Irán llegó al poder en febrero del 79. Y en el 1980, Saddam Hussein, con el apoyo de Estados Unidos, de Israel y de la Unión Soviética, le lanzó una guerra que duró 8 años en Irán. Apenas, no tenía ni un año en el gobierno. Tenía un año en el gobierno de la República
islámica, la revolución islámica, y ya tuvo que enfrentar una guerra apoyada por Estados Unidos, por Israel y por la Unión Soviética, y aún así no pudieron promover ese cambio de régimen que intentaron impulsar. Y siempre, desde ese momento, la idea ha sido minar la capacidad económica, la capacidad de desarrollo social, minar la capacidad de desarrollo militar, tecnológico, para que Irán no pueda desarrollar todas sus potencialidades y promover un cambio de régimen, un cambio de gobierno. Y ahora, muy descaradamente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho frases que nos devuelven al siglo XVIII, llamando al asesinato de un jefe de Estado, llamando al asesinato del líder supremo de Irán, que puede que no sea amigo de él, puede que no le guste, puede que a mí no me guste, puede que no le guste a nadie, pero es jefe de Estado de una nación. Y creo que cualquier jefe de Estado de cualquier nación del mundo merece el máximo respeto. Y promover su asesinato puede llevar a una conflagración de niveles impredecibles. No olvidemos cómo inició la Primera Guerra Mundial. Sí, con el asesinato del Duque. Mi estimado Oscar, ¿cómo va a influir este conflicto en la guerra Rusia-Ucrania, ya que Rusia, los drones que usa Rusia son de Irán? ¿Y cómo deja esto? Porque hemos visto que primero se comenzó atacando básicamente a las células que patrocinaba Irán, y ahora se fueron al, como ellos lo denominan, el eje del mal. Ahora fueron directamente a Irán. Ellos primero comenzaron atacando las células que tenía en Medio Oriente, diezmándolas, y ahora van directamente a Irán. Y si usted cree que Irán pueda tener la osadía de atacar, porque ellos atacaron bases estadounidenses en Qatar y otras que tienen ahí en Medio Oriente, que tienen muchas. Ellos tienen la capacidad de poder atacar directamente a los Estados Unidos. Mira, esa es una respuesta incógnita. Irán en esta guerra, por ejemplo, reveló algo que muchos no sabíamos que tenía, que eran submarinos nucleares. No lo teníamos tan claro, y los mostró. Y ha demostrado que sus misiles balísticos pueden burlar y casi que sacarle la lengua en el camino a la cúpula de hierro de Israel. Así que tener las capacidades para atacar a Estados Unidos en territorio estadounidense es muy cuesta arriba, pero quién sabe. Ahora bien, ¿Irán está dispuesto a hacerlo? Yo estoy convencido de que no. Y estoy convencido de que no estoy dispuesto a hacerlo, porque es más el costo que eso tendría que el premio que le daría hacerlo. Irán siempre ha calculado muy bien sus acciones bélicas. Cuando en 2020 Estados Unidos asesinó al general Qasem Soleimani en territorio iraquí, la indignación que eso generó en Teherán obligó al estamento militar y al gobierno iraní a cambiar la doctrina y a comenzar a responder directamente a esas agresiones hacia el exterior, cosa que nunca antes había hecho Irán. Pero su respuesta también fue un impacto limitado y fue muy simbólica. Fue lanzar, si recuerdan, misiles tipo Scud, como los que está lanzando ahora, pero más pequeños y menos destructivos, contra una de las bases de la seguridad, una de las principales bases militares de Estados Unidos en Irak. Aquello no dejó personas fallecidas, causó daños materiales, pero mandó un mensaje a Estados Unidos de, mira, no hables porque te puedo responder, y lo hago. En este caso, creo que la respuesta va más o menos por ahí, una respuesta limitada, bien medida, bien calculada, que le recuerda al mundo y que le recuerda a Estados Unidos, mira, no estoy dispuesto a ponerme de rodillas, y lo ha repetido hoy además el líder supremo de Irán, Ali Khamenei. No, Irán no se va a poner de rodillas, el gobierno iraní no se va a poner de rodillas, y la sociedad iraní se está unificando en torno a su gobierno, a pesar de que se suponía que Estados Unidos e Israel pretenden lo contrario, pretenden, y de hecho, Benjamin Netanyahu llamó abiertamente a que los ciudadanos iraníes buscaran un cambio de régimen. Pues contrario a eso, lo que ha habido es una consolidación
del gobierno teocrático de Irán. Oscar, entonces, ¿y cómo afectaría esta guerra, pues la guerra que hay entre Ucrania y Rusia? La guerra entre Ucrania y Rusia es otra página. No, teniendo en cuenta lo que ha dicho Luis, que Irán es quien provee a Rusia de los drones que ellos están utilizando en esta guerra. Más que proveerle de los drones, creo que ha habido una venta de tecnología, una transferencia de tecnología más que más que la entrega de piezas de drones o de unidades de drones en sí. Rusia, a ver, lo que yo creo que va a pasar es que Estados Unidos está abriendo la caja de Pandora porque, por ejemplo, Rusia e Irán podrían llegar a un acuerdo para la transferencia de misiles antiaéreos, de baterías antiaéreas S-400 rusos a Irán, por ejemplo. Sí. De Irán hasta ahora solamente ha tenido los S-200. Pero Irán y Rusia se debilitaría en su guerra con Ucrania, porque ahora Irán está concentrado en su propio problema, ¿no? No, si Irán se los compra. Ya. No, si te los compro. Si te los compro, aunque sea futuros, a pagos de futuro, pues tu industria militar va a ganar, tu industria militar va a crecer, y se ha visto que esta guerra de Ucrania no ha afectado negativamente la economía de Rusia, al contrario, la ha acelerado, por lo mismo que las industrias militares de Estados Unidos y de Europa están ansiosas porque los países de Europa cumplan con el mandato de Donald Trump de aumentar su gasto militar al 5%, porque la industria militar gana dinero con inversiones del Estado. Es como que el Estado de un día para otro decidiera dotarnos a todos de ropa y zapatos. Bueno, estaría feliz de aquello. ¿Y qué le parece, hermano, las declaraciones de Pedro Sánchez de ayer o antes de ayer, diciéndole a la OTAN que España no puede costear el 5% y dando las justificaciones por qué no pueden invertir el 5% en armamento? Me parece muy valiente de parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Creo que está jugándosela porque no es sencillo decirle que no a lobby militar y a los estamentos militares de Occidente, siendo España un país miembro de la OTAN. Además, recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez está atravesando una tormenta política con filtraciones de audio que algunos analistas vinculan precisamente a esas posiciones de dignidad que ha asumido el gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, congelando los contratos de venta de armas hacia Israel. Y pues asumir ahora esa posición que es aún más firme, aún más dura, le puede generar más turbulencias porque sus enemigos políticos dentro de España y fuera de España pueden arremeter en los ataques contra su gobierno. Oscar, ya vamos a concluir, pero antes de, usted ha expuesto más o menos los intereses que tiene cada una de estas partes involucradas, pero hemos visto que Irán no se quedó tranquilo con el ataque que hizo Estados Unidos el día de ayer, sino que Irán reaccionó hoy atacando 2 de sus bases, aunque no en su país, pero sí bases americanas. ¿Cuál podría ser el siguiente paso de los Estados Unidos? Y bueno, ¿hasta cuándo podría extenderse este conflicto? Ya que entró Estados Unidos como un actor principal, si estarán entre tú me atacas y yo te respondo. Algo ha demostrado el gobierno de Donald Trump. Donald Trump también se ha mostrado con un valioso nivel de autocontención. El gobierno de Trump, por ejemplo, y cito otra vez el ejemplo de 2020, cuando Irán respondió con aquel ataque a la base de Irak, Donald Trump dejó eso así y no le dio una contrarrespuesta a Irán. En este caso es probable que el presidente estadounidense apele a esa misma actitud, porque desde su punto de vista, desde lo que ha dicho y por tanto desde lo que se sabe, ellos habrían logrado su objetivo estratégico, que era afectar lo suficientemente el programa nuclear de Irán. Uh-huh. Entonces, si ya tú tienes tu objetivo estratégico logrado, no veo el por qué Estados Unidos... Oscar, ellos dicen que no. Perdón, Oscar, dice Irán que no, que ellos sacaron parte de lo que tenían ahí en ese laboratorio, según el informe que han dicho. No se sabe dónde está guardado tampoco.
el presidente Trump no puede asumir esa narrativa. ¿Por qué? Exacto. Porque desde el día uno, desde el minuto uno, el presidente Trump ha dicho, destruimos las instalaciones nucleares. Él no se puede desdecir ahora diciendo, ay, me equivoqué. No, y la No inteligencia puede de Estados decir, Unidos es "Ay, una me cosa a otro informaron nivel. mal". ¿Perdón? Estados Unidos tiene muy buenos equipos de inteligencia. Puede ser que Irán esté exponiendo esa narrativa precisamente para mantenerse firme y no verse como un país debilitado. Bueno, pero es que también observadores imparciales han dicho que aunque se ve afectación superficial, física, el hecho de que, por ejemplo, no haya derrame, no haya fuga de material de radioactividad, indica que no hay un daño profundo en el sistema del programa nuclear. Entonces, hay una contradicción importante allí. Ahora bien, el presidente Trump, recordemos que también había dicho que él no le iba a imponer a punta de pistola su doctrina a ningún país, ¿lo recuerdan? Ajá. Pero ahora está diciendo que podría haber un cambio de régimen en Irán y que él lo podría impulsar. Bueno, pero maestro, es que Donald Trump un momento te pone aranceles y después te dice, lo voy a pensar una semana hasta que nos pongamos de acuerdo. O sea, es un presidente de la posverdad y él juega con eso porque él tiene una tendencia a ser un negociante nato con ese tipo de temas. Mi última pregunta sería, ¿cómo usted ve el tema de esta reconfiguración que está pasando en el África y esta unificación en torno a la reciprocidad de que si me atacan a mí 3 dictadores del ejército, yo te defiendo, y esta unión monolítica hacia Rusia de parte de ellos? Bueno, el continente africano siempre ha dado lecciones a pesar de todos sus avatares. Y yo siempre he observado que la diplomacia africana siempre ha tenido la tendencia a la unidad, a la unificación, a reivindicar su condición de, miren, todos somos africanos, todos somos África, todos somos igual víctimas. Y pocos casos ha habido de líderes africanos con discursos y con acciones fuera de esa unidad. Más allá, por supuesto, de los intereses que siempre son importantes, ¿no? Siempre determinan las acciones de unos y de otros. En el fondo siempre ha habido una búsqueda de unidad dentro de África. Yo veo más incluso que en América Latina, porque en América Latina ya saben que tenemos regímenes de todo tipo, y ahí hemos tenido a Álvaro Uribe, a Ramón Calderón, a Milei, a Bolsonaro, etcétera, etcétera. Sí. Pero me parece que África está buscando eso, su identidad sólida, consolidar su propia identidad, su propia ideología, su propia visión del mundo y buscar sus intereses comunes. Eso yo lo aplaudo, eso yo lo celebro, y ojalá no los interfieran, ojalá no los intervengan, ojalá ninguna fuerza extrarregional influya para dañar ese proceso, porque ya sabemos que la creación del Estado de Israel en Medio Oriente, según dijo Friedrich Merz, no lo estoy diciendo yo, el primer ministro alemán dijo hace 72 horas como máximo, que Israel está ahí para eso, para hacer el trabajo sucio para Europa y Estados Unidos. Ojalá nadie le haga el trabajo sucio a Europa y Estados Unidos en África. Perfecto. Bueno, tengo una pregunta que no voy a dejar de hacérsela. ¿Qué le parece el tema que está pasando en Argentina con este apresamiento de el buque insignia de los Kirchner, que se llaman? Cristina. Sí, la Cristina Kirchner. Creo que es un error. Creo que es un error. Es un error. Creo que es un error. Al igual que en Irán, están cometiendo el error de unificar al enemigo. Y los llamados libertarios, que no sé qué clase de libertad es esa que propugna Milei, pero por cierto, Milei es casi familia de Netanyahu. Bueno, eso es una broma, ¿no? Eso no es en serio. Pero se parece, sus apellidos se parecen. Javier Milei, ¿y ustedes saben cuál es el apellido real de Benjamín Netanyahu, el original? Dígamelo. Mileikovsky.
Ileco, por una letra. Milei-Powski. Oscar, Entonces, ya voy. Creo que el apresamiento de Cristina Kirchner está aglutinando y está reunificando al kirchnerismo y va a tener consecuencias negativas para los seguidores de Milei. Bien. Oscar, nos íbamos hace rato, pero tenemos que aprovecharlo. ¿Qué tal le parece esa situación de inseguridad y de violencia que está ocurriendo en Colombia? Más de 7 atentados, varios muertos, luego de que sufrió el senador y candidato presidencial. Aspirante a candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Lo de Colombia es para estar tristes como siempre. Colombia es la nación de América Latina que menos paz ha tenido desde su independencia. Colombia lleva 80 años, creo ya, 60 años continuos de violencia, antes de eso otros 30 o 40 más, y antes de eso todo un siglo XIX lleno de guerra, tanto de guerra de independencia como de confrontaciones internas. La violencia en Colombia nunca se detuvo, solo que se establecieron zonas verdes, zonas de paz en las grandes ciudades, en las que se suponía que no había violencia, pero que eso solamente servía para agravar la situación de vulnerabilidad de las personas que viven en el interior del país y además generar una olla de presión en las zonas donde sí continuaba la violencia, que tarde o temprano iba a estallar y la estamos viendo estallar. Más de 1.600 dirigentes campesinos, defensores de derechos humanos, ambientalistas, dirigentes políticos de base, candidatos o aspirantes a candidatos políticos de base del interior de Colombia han sido asesinados en los últimos 10 años, más de 1.600 en menos de 10 años. Eso nos da una idea de que la violencia nunca se detuvo. La violencia nunca se detuvo en Colombia, solo cambió de ciudades. Y al cambiar de ciudades sacó de los grandes titulares de la prensa. Y ahora que ha vuelto a las grandes ciudades, nos damos cuenta, ay mira, hay violencia, pero la violencia siempre estuvo ahí. Es tristeza. Es lamentable, ¿no?, como los niveles de violencia se disparan en todo el mundo. Hay que pedir que vuelva la paz. Agradecemos a Oscar Guedes por aceptar nuestra llamada el día de hoy para hablar. Era para hablar de un tema, pero al final hablamos de todo. Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, placer. Gracias, feliz resto del día. Señores, Luis ahorita comentaba que Pakistán había sugerido darle un premio a la paz a Donald Trump. Sin embargo, ha retrocedido con los últimos eventos. Luego de este ataque en Irán y viceversa, Pakistán se ha puesto del lado de Irán, que siempre lo ha estado, pero como Estados Unidos intervino en el conflicto que tenía Pakistán e India hace un mes anterior, pues ellos quisieron ser benevolentes, ¿no?, y agradecerle el gesto con esta proposición, pero no, todo ha cambiado con este último escenario. Señores, vamos a un breve receso, pero regresamos en breves con más información. No se vayan.